Señores del jurado, profesores de la Universidad Valle de Monboy, les saludo cordialmente. Soy Giancarlo Benítez, alumno de la Universidad Valle de Monboy, y bienvenidos a la presentación de la defensa de mi trabajo de grado titulado La misión pastoral de la Iglesia en contexto de crisis de la dignidad humana, caso Venezuela. Esta tesis está bajo la tutoría del profesor Luis Coronado. Y bueno, les saludo cordialmente desde Madrid, especialmente en este tiempo de primavera aquí, en que nos ha afectado a todos, y por eso discúlpenme que me encuentre enfermo. Anoche pasé en el hospital y bueno, más cosas he tenido en cuanto a estas alergias y estos catarros que nos dan a los latinos. Pero les saludo cordialmente. Quisiera presentarle mi trabajo, y para eso, señores del jurado, el presente capítulo tiene como finalidad especial situarnos con realismo ante el problema que da origen a esta investigación. Yo parto de un contexto amplio, porque vivimos en medio de una crisis humanitaria global marcada por la degradación sistemática de los derechos fundamentales. Y no se trata solo de fenómenos aislados, sino de dinámicas estructurales que cuestionan directamente los principios sobre los que se sostiene la misión eclesial. Ustedes saben que yo soy sacerdote, y dentro de este componente, pues también quiero ofrecer lo que he aprendido en la institución, especialmente en la iglesia y también con la Universidad Valle de Monboy. Pero al aterrizar en América Latina, esta crisis adquiere un rostro más concreto: la persistencia de brechas sociales profundas que limitan el desarrollo humano integral. Es por eso que desde esta perspectiva, las ciencias políticas, esto evidencia fallas en la gobernanza, en la distribución de recursos, en la garantía efectiva de derechos. Desde la Iglesia interpela el compromiso histórico con la justicia social y sobre todo la opción por las personas más vulnerables, que es lo que nos compromete a nosotros en nuestro Evangelio. Esta realidad se intensifica al observar el caso de Venezuela, donde la crisis se manifiesta de forma multifactorial: económica, social, institucional, también cultural. Y aquí no solo se comprenden las condiciones materiales de vida, sino la misma integridad de la persona. Esto obliga a replantear la acción pastoral, no como una respuesta meramente asistencial, sino como una propuesta que articule la dignidad, la participación, pero también la reconstrucción de lo que nosotros llamamos el tejido social. En este marco, la dignidad humana emerge no solo como un principio teológico, sino también como una categoría jurídica, política fundamental. Sin embargo, se hace evidente una tensión entre el deber ser expresado en los marcos normativos, doctrinales, y la realidad concreta en la que la Iglesia actúa. Por ello, este estudio busca comprender esa brecha y proponer orientaciones pastorales desde una visión integral que contribuyan a la restauración de la fe, de la dignidad humana en contextos de crisis, articulando la fe, la acción social, pero también la responsabilidad política. Con ello, quisiera presentarles también lo que es la formulación del problema. Y en esta investigación, la primera pregunta que me surge es ¿qué en el fondo orienta este trabajo? Y quisiera hacerlo de una forma muy concreta. ¿De qué manera la misión pastoral de la Iglesia está respondiendo realmente a la crisis de la dignidad en Venezuela hoy? Y esto es una pregunta, no es una pregunta retórica, es una pregunta profundamente política y pastoral a la vez, porque no basta con afirmar la dignidad en un discurso. Hay que ver cómo se encarna en contextos donde esa dignidad está siendo vulnerada de múltiples formas. A partir de allí quiero presentar el problema y cómo se va desglosando casi de manera natural. Primero me pregunto, ¿sobre qué bases estamos hablando de la dignidad humana? Es decir, ¿cómo dialoga el fundamento jurídico del Estado venezolano con el fundamento doctrinal de la Iglesia? Aquí hay un punto clave que yo siempre me cuestiono. No siempre coinciden en la práctica, aunque en teoría puedan converger.
Luego surge una segunda inquietud: ¿cómo se manifiesta hoy esa crisis de la dignidad en la vida concreta de las personas? ¿Por qué hablar de crisis? Porque hablar de crisis no es abstracto, se traduce en pobreza, en exclusión, en migración forzada, debilitamiento institucional. Y es allí donde la categoría dignidad deja de ser concepto para volverse una experiencia herida. Y finalmente también me pregunto, con más exigencia, ¿qué está haciendo la iglesia ante esto? ¿Qué hacemos? No en términos ideales, sino en acciones concretas, en estrategias que vayan más allá de las acciones. En el fondo, lo que atraviesa todo el planteamiento es una tensión entre lo que se proclama ante tanto en el ámbito jurídico como desde el eclesial, y lo que realmente ocurre en la vida social. Y es precisamente esa brecha donde se sitúa esta investigación de la cual nosotros debemos fundamentar. Sin embargo, una vez definido el problema, eh, el siguiente paso ha sido delimitar con precisión qué busca esta investigación. El objetivo general de esta investigación es analizar la misión pastoral de la Iglesia frente a la crisis de la dignidad humana en Venezuela, pero no desde una mirada únicamente teológica, sino desde una perspectiva jurídica descriptiva. Es decir, me interesa comprender cómo se configura este fenómeno en la intersección entre la norma, la doctrina y la realidad social. Y con ello quiero partir allí de los objetivos específicos que van poco a poco marcando el camino del análisis. En primer lugar, quiero fundamentar los principios jurídicos doctrinales de la dignidad humana. Y esto implica poner en diálogo la normativa venezolana con el pensamiento social de la Iglesia para identificar coincidencias, tensiones y vacíos. Y aquí el enfoque es claramente institucional y normativo. Pero también quiero, en segundo lugar, describir las situaciones concretas de la vulnerabilidad. Es importante subrayar que no se trata solo de un análisis abstracto, sino de reconocer cómo esa crisis se expresa en dinámicas sociales específicas, en exclusión, precariedad, debilitamiento de derechos humanos, fragilidad institucional. Y por ello, en tercer lugar, el estudio apunta a identificar las estrategias de la misión pastoral que estén orientadas a responder a esta realidad. Es decir, cómo la iglesia, como actor social, interviene en el terreno para mitigar o transformar estas situaciones de crisis que vivimos. Y precisamente es allí donde en la relación de estos tres niveles que les he presentado, donde la investigación busca aportar una lectura creyente de la realidad, una lectura integral para la reflexión académica como para la acción pastoral y también para la acción social. Y luego, dentro de la justificación de la investigación para entrar en materia, he considerado 4 niveles que permiten comprender su pertinencia de manera integral. En primer lugar, desde el punto de vista teórico, el estudio busca aportar una comprensión de la dignidad humana como categoría que no es únicamente ética o teológica, sino también es jurídica y política. En este sentido, el trabajo pone en diálogo el pensamiento social de la Iglesia con el marco normativo venezolano, contribuyendo a una lectura interdisciplinar que enriquece tanto la crisis, tanto el análisis, académico como la reflexión institucional. En segundo lugar, el plano metodológico. Y aquí la investigación se sitúa dentro de un enfoque jurídico descriptivo que lo que permite analizar la realidad no desde supuestos abstractos, sino a partir de la relación de esta norma, doctrina, contexto social. Yo creo que esto facilita una aproximación ordenada al problema, articulando fuentes legales, documentales, documentos eclesiales y datos contextuales de la realidad y fortalecimiento de nuestro sentir venezolano. Y en tercer lugar, desde una perspectiva práctica, el estudio pretende ofrecer elementos que puedan ser útiles para la acción pastoral. Es decir,
que no se quede en el diagnóstico, sino que busque identificar las líneas de respuesta que orienten esta intervención en la Iglesia como actor social, especialmente la defensa de los derechos fundamentales, como lo expresaba el Papa Francisco. Finalmente, en el ámbito social, la investigación quiere cobrar relevancia porque se inscribe en un contexto donde la dignidad humana se encuentra seriamente vulnerada. Analizar este fenómeno no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad para comprender dinámicas de exclusión, debilidad institucional y crisis de derechos. En síntesis, con ello quiero hacer ver que la justificación de este estudio radica en su capacidad de articular la reflexión teórica, el rigor metodológico y la proyección práctica. También dentro de esta realidad en la que nos encontramos, considero oportuno la vinculación con lo que exige la institución de este proyecto institucional de desarrollo humano sustentable. Esta investigación no se sitúa al margen, sino que se integra de manera directa en sus principios fundamentales. En primer lugar, el proyecto plantea que el desarrollo no puede reducirse a indicadores económicos, sino que debe centrarse en la expansión de las libertades reales. En este sentido, la realidad nos hace ver más allá de lo que está ante nosotros. La vinculación se expresa en la formación de profesionales con sensibilidad social. Este estudio no se queda en el análisis teórico, sino que pone una lectura crítica de la realidad que invita a pensar en la acción pública. Finalmente, este trabajo está alineado con el proyecto que busca presentar propuestas orientadas a la reconstrucción del tejido social. En el capítulo segundo, como nosotros podemos ver, está el marco teórico. Y con ello, al entrar en este marco, he querido partir de algunos antecedentes que me ayudan a situar mejor el problema, no desde cero, sino en diálogo con investigaciones recientes. Por ejemplo, el primer estudio, el de Rísquez y el de otros autores, analiza la crisis venezolana en una perspectiva bastante interesante. Pone frente a frente lo que dicen organismos internacionales y lo que plantea el propio gobierno. ¿Y qué implican estos términos? Que cuando no hay consenso sobre la magnitud del problema, las respuestas institucionales se debilitan. Luego hay otro aporte que me parece fundamental, el de González, y aquí el enfoque es distinto, más profundo en términos conceptuales. Lo que hace es preguntarse por la dignidad humana, no solo como un derecho, sino como un fundamento de origen jurídico. También, pensando un poco en lo que presenta Peña, y otros autores, analiza cómo la crisis humanitaria en Venezuela ha afectado a garantías ciudadanas y concluye que existe una vulneración sistemática de la dignidad humana, lo que refleja una falla de protección efectiva en los derechos. También en esta sección presento la operacionalización de la variable central del estudio, que es la misión pastoral de la Iglesia. Y para analizarla de manera rigurosa, la descompongo en dos dimensiones. Por un lado, la dignidad humana en su expresión social y por otro, la vulnerabilidad social presente en el contexto venezolano. A partir de estas dimensiones establezco indicadores concretos, como ustedes lo pueden observar. En el primer caso de los aspectos, como el respeto a la vida y a la integridad personal y el acceso a los derechos básicos, la libertad, la conciencia y la justicia social. Pero también en el segundo, elementos como la asistencia humanitaria, la denuncia, las injusticias, la formación de los valores y las redes de solidaridad y el acompañamiento espiritual. Esto me permite pasar de un concepto general a elementos observables y analizables. Y ya para el capítulo tercero, al momento de definir el marco metodológico, opté por un enfoque que me permitiera acercarme a la realidad con fidelidad, sin forzarla. Por eso la investigación es de tipo descriptivo. Con ello no busco intervenir ni modificar variables, sino comprender cómo se está configurando este fenómeno en su contexto real. De esa misma línea de trabajo, con un enfoque mixto, integrando el análisis documental
con con la mirada cualitativa que aportan las entrevistas, y para ello me he permitido no quedarme en el plano normativo, sino contrastarlo con la experiencia concreta. En cuanto a la población, estructuré el estudio especialmente en, en el campo no experimental y transversal, y el diseño de este campo no experimental y transversal, es decir, me sitúo frente a la realidad como se presenta hoy sin manipularla. En el capítulo tercero enfatizo en cuanto a la población que estructuré un estudio en dos niveles. Por un lado, los documentos vinculados a la variable que me dan el sustento teórico y normativo, y por otro las arquidiócesis como espacio donde esta realidad se vive concreta. Y a partir de allí realicé una selección intencional de 6 diócesis, buscando que fueran representativas y que me aportaran la información significativa. Y para la recolección de estos datos, pues bueno, he utilizado algunas entrevistas, análisis de contenido, arqueo bibliográfico. Me apoyé en los instrumentos como guías, entrevistas, en función de los identificadores y matices documentales, lo que me permitió organizar la información de manera sistemática y también crítica. Concluyo especialmente con lo que me ha llamado la atención, una idea que recoge bien el sentido de lo expuesto. Si en algo deja evidencia esta investigación, es que la dignidad humana no es un concepto abstracto, sino una realidad que se pone a prueba precisamente en los momentos de crisis. Como bien señaló Gandhi, la dignidad de la naturaleza humana exige enfrentar las tormentas de la vida, y Venezuela hoy está bajo una de esas tormentas. En este horizonte se sitúa este trabajo, no solo para comprender la crisis, sino para aportar desde el rigor académico que me exige la universidad y el compromiso humano a la restauración de la dignidad en la adversidad. Pues una vez más les reitero mi gratitud por permitirme, por darme identidad académica, la Universidad Valle Monboy, y especialmente pues les pido disculpas por esta afonía que estoy viviendo estos días tan importantes, sobre todo con el invierno y la primavera que estamos pasando. Gracias al acompañamiento y a la tutoría del profesor Luis Coronado, y a ustedes, profesores, que nos invitan a nosotros a investigar sobre la realidad y a aportar acciones que en el campo político nos ayuden a crecer como personas. Muchísimas gracias.